Estamos escuchando a Annie Lennox en la mañana de 105.5 y como ya lo habíamos anunciado, contamos con la presencia del doctor Josué Olmos, que es médico clínico, cardiólogo y que pertenece a Cerro Privado Salud. En el marco de este ciclo que tenemos los días martes y donde hablamos de salud, del bienestar que debemos tratar de alcanzar, hoy nos visita el doctor Josué Olmos justamente para hablar de palpitaciones cardíacas. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Sandra. Aquí estamos con mucho interés de conocer qué son las palpitaciones cardíacas, porque por lo general yo creo que tendemos a confundir exactamente lo que significa una palpitación cardíaca. ¿Qué son? Sí, es así, Sandra. Las palpitaciones cardíacas son un motivo muy frecuente de consulta en cardiología, en clínica médica, y que últimamente se ha incrementado por distintas razones, sobre todo de ritmo de vida que llevamos. Para entender lo que son las palpitaciones es conveniente hablar de qué son los latidos cardíacos normales. Hay que considerar que en condiciones normales no somos conscientes de los latidos cardíacos. Exactamente. Cuando uno los percibe, generalmente en forma desagradable, porque no es grato sentir que el corazón está latiendo, se denomina palpitación o latidos anormales cardíacos. Esto se puede sentir en el pecho y a veces en la garganta o en el cuello. O sea que sería la percepción desagradable de latidos cardíacos que se pueden sentir como latidos violentos o acelerados, o en algunas ocasiones sentir como que falta un latido o percibir una pausa. En estos últimos casos generalmente está más asociado a las arritmias. Muchas veces se tiende a pensar que es sinónimo de arritmia las palpitaciones, pero no es así, es solamente una de las causas. No siempre indica la palpitación justamente una alteración en el ritmo cardíaco o arritmia. Debemos recordar que el ritmo cardíaco normal es el que tiene entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando es mayor de esto se denomina taquicardia o ritmo acelerado, y si es menor de 60, bradicardia. Hay que aclarar que en personas con una buena base de actividad física o con algunos tratamientos, frecuencias cardíacas hasta 50 latidos por minuto son normales. Bien. Perfecto. Normalmente nosotros podemos acudir al cardiólogo y decirle, lo que percibo es que los latidos de mí son muy fuertes y a partir de allí es que quiero, porque verdaderamente me asusta esto. Y justamente cuando usted mencionaba la ansiedad que tenemos en estos tiempos, normalmente cuando conocemos de ciertos datos, como por ejemplo un ataque de pánico, ¿se puede percibir justamente esa sensación en el corazón, en los latidos del corazón? Exactamente. Insisto en que las palpitaciones no siempre son graves. Bien. No es sinónimo de gravedad, pero esto hay que evaluarlo para poder confirmar que así no sea. Que sean graves o no depende de si el ritmo cardíaco es normal y de las causas que la originan. Y entre las causas hay numerosas y podemos comenzar con las más frecuentes. Bien. Que son justamente la ansiedad, desde situaciones habituales que nos pueden poner en una situación extrema de ansiedad porque nos enfrentamos a un problema o algo. Todo esto desencadena en el organismo un mecanismo que es muy ancestral, como de huida, de escape. Claro. Se generan producción de sustancias llamadas catecolaminas en el organismo, que son las que nos ponen en esta situación de que el cuerpo se prepara para enfrentar un problema, ¿no? Bien. Y como entre si otras cosas, en alerta. Entre otras cosas genera palpitaciones, sudoración y otras cosas. Entonces la ansiedad, el estrés y las crisis de pánico que mencionaba son una causa común y muy angustiante, porque a veces, a pesar de que es en las que menos problemas trae o menos gravedad tiene la palpitación o la enfermedad cardíaca en sí, pero el síntoma es muy sentido por el paciente, claro. y un motivo común. Asusta.
verdaderamente. Hay otras causas comunes, como es el excesivo consumo de cafeína, de nicotina, ni que hablar de drogas ilegales, cocaína, etcétera. La presencia, el ejercicio puede desencadenar palpitaciones, sobre todo cuando uno no está acostumbrado e inicia un plan de ejercicio y por ahí se pasa un poco, se percibe en forma enérgica. Todos estos son casos comunes y que no revisten gravedad por el síntoma en sí. Hay condiciones clínicas como la presencia de fiebre, anemia severa. A veces uno lo recibe en el consultorio de cardiología y termina detectando una enfermedad clínica, como puede ser una anemia, una enfermedad tiroidea, sobre todo el hipertiroidismo. Hay medicamentos de uso común, como los medicamentos de utilización en asmáticos, en enfermos tiroideos, en hipertensos. Un consumo excesivo de diuréticos, por ejemplo, puede traer problemas en disminución de potasio y a su vez desencadenar una arritmia. Hoy en día las pastillas para adelgazar, los tratamientos para dietas son muy comunes. Y hay muchas pastillas que tienen sustancias que ocasionan palpitaciones. Niveles bajos de oxígeno en sangre en personas que tienen enfermedades pulmonares. Y bueno, lo más importante y lo que hay que descartar en función del cardiólogo, del médico, que no haya enfermedades cardíacas subyacentes. Enfermedades valvulares son muy importantes, entre ellas el prolapso de válvula mitral, que por ahí si no se investiga pasa desapercibido, ¿no? Bien. Y esto también está vinculado con una cuestión de antecedentes familiares, es decir, si en mi casa mis papás, mis abuelos han tenido problemas cardíacos, ¿esto significa también que tengo que prestar mucha atención a una palpitación, por ejemplo, que surja? Sí, eso ya entra en el terreno de cuándo consultar antes al médico y no dejar estar, porque cuando hay enfermedades cardíacas familiares o factores de riesgo cardíaco que se llama, hay que ser más... prestarle más atención y consultar antes al cardiólogo. Que en esos casos es más común encontrar ya causas con un origen en cardiopatía estructural o enfermedades cardíacas subyacentes. Bien, ¿y en qué otros casos debemos consultar al médico? Al médico conviene consultar o debería consultarse siempre que haya palpitaciones de reciente comienzo, o sea, alguien que nunca tuvo y presenta por primera vez, o que tenía alguna palpitación ya conocida, documentada y que ha cambiado en su forma de presentación. Cuando la palpitación se asocia a un ritmo cardíaco acelerado, ya dijimos más de 100 latidos por minuto, o taquicardia, sin que haya ejercicio, ansiedad o fiebre de por medio. Aunque se dé en forma esporádica y no permanentemente. Y eso es relativo, hay que verlo porque a veces hay hasta arritmias que tienen una presentación esporádica, que comienzan, terminan, y si uno no consulta y trata de documentarlo ahí, se pierde una oportunidad importante. Bien. También cuando se perciben pausas, que habíamos mencionado, estos latidos adicionales, frecuentes, o lo que vos habías adelantado, cuando hay factores de riesgo para enfermedad cardíaca por antecedentes familiares, un paciente hipertenso, diabético, tabaquista o tiene colesterol alto, debería consultar antes. Y cabe aclarar que hay algunas situaciones en las que la consulta debe ser inmediata o inclusive llamar a un servicio de emergencia, porque a veces las palpitaciones se asocian a pérdida de conocimiento, en los cuales ya tenemos un cuadro grave que se llama síncope, a dolor torácico. Es decir, puede ser la palpitación un síntoma asociado a una enfermedad coronaria o infartos o cuadros parecidos. Cuando hay dificultad respiratoria, sudoración inusual o vértigo o mareo intenso. Bien, ¿y todos estos síntomas pueden surgir de repente un día como si nada?
¿O siempre hay señales previas? No siempre, a veces como habíamos dicho, es la primera vez que se presentan y generalmente en estos casos hay que actuar rápido, hay que consultar como para descartar algunas de estas causas serias, ¿no? Excelente, bien. Hasta aquí, doctor, me ha quedado todo muy claro, así es que propongo una canción, un tema más, y en minutos vamos a continuar con las últimas consultas, las últimas preguntas que tenemos por aquí. ¿Le parece? Perfecto. Muy bien. Seguimos aquí en 105.5. Después de haber escuchado a Aqua aquí en la mañana decirlo, continuamos con el doctor José Olmos, cardiólogo, médico clínico de Cerro Privado Salud. Doctor, cuando acudimos a una consulta, inmediatamente nos empiezan a hacer la historia clínica y cuáles son las principales preguntas que nos hacen como para no tener miedo a la hora de acudir al médico porque no sabemos en definitiva exactamente qué nos está pasando ni cómo lo vamos a definir. ¿Qué es lo que se nos pregunta? Bien, las preguntas que se realizan están orientadas a tratar de determinar algunas características de las palpitaciones, sobre todo si corresponden a arritmias o no, o si están relacionadas a algunas enfermedades clínicas. En el consultorio cardiológico se enfocan más que todo a tratar de descartar arritmias, y las preguntas pueden ser si siente la presencia de pausas, que nos hablan de que hay un latido que se adelanta al ritmo normal. Esto se denomina extrasístole, que no se corresponde con la sístole o contracción cardíaca normal, y eso suele ocasionar una pausa posterior que a veces es percibida por el paciente. No en todos los casos, se habla de un 40% de personas que lo sienten, o perciben el latido siguiente, que es mucho más enérgico, porque ha tenido más tiempo de llenarse de sangre, entonces el latido es más enérgico y sienten un latido que no se corresponde con el ritmo normal que percibe el paciente. Bien, supongamos, si tuviésemos la posibilidad de hacerlo en sonido, sería un tac, 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 tac. Ahí se alteró el ritmo. Es muy importante esto de tratar de graficarlo de alguna manera. Y a veces son útiles estas técnicas como golpeteos en la mesa como para que el paciente lo diga. También es importante si estas palpitaciones se presentan con frecuencias cardíacas lentas o rápidas, para orientar a tipo de arritmia relacionada. Si siente irregularidades en el ritmo cardíaco, si este es regular y acelerado o siente muchas pausas, la forma de comienzo y final de las mismas. A veces a los cardiólogos nos orientan que nos diga el paciente cuando puede determinarlo si comenzó en forma brusca y terminó igual o si fue más paulatino el ascenso y el descenso. Bien. Hay arritmias que tienen esta característica. Está muy bien la persona y de golpe siente el ritmo muy acelerado, muchas veces sin un factor que lo pueda causar o al cual lo pueda relacionar, y también se pueden detener de manera súbita. ¿Cuándo ocurren las palpitaciones? Es decir, en relación a qué circunstancias, si está en reposo, si estaba en actividad, si fue relacionado a cambios de posición o a situaciones emocionales. Y la presencia o asociación con otros síntomas que un poco habíamos adelantado. Sobre todo síntomas que pueden alertar sobre situaciones más serias. Ya hablamos un poco, falta de aire, dolor de pecho y otros. Bien. Normalmente ahora ya con internet uno trata de averiguar qué es lo que le está pasando y eso a veces no es lo más aconsejable porque por lo general tendemos a través de internet informarnos de tal manera que cuando llegamos al consultorio prácticamente pensamos que estamos muy graves, muy mal. Sí, esto es cierto, y a mí particularmente no me molesta porque realmente es un nuevo desafío para los médicos. Rompe el esquema tradicional del modelo paternalista en el que el médico decidía todo y el paciente acataba. Hoy es un poco consensuado con el paciente. Sí, a veces genera dificultades a la hora de aclarar qué estudios se deben realizar y sobre todo con los tratamientos, y a veces, paradójicamente, cuando no hay gravedad, que es lo que uno busca,
convencerlo de que ese síntoma tan molesto no reviste una situación grave. Todos los síntomas cardíacos en general nos ponen en una situación de alerta y angustia, y bueno, cuesta aclarar. En algunos casos, por suerte bastante frecuentes, realmente uno, después de hacer todos los estudios, todo llega a la conclusión de que no hay enfermedades cardíacas serias, y es un síntoma, algo con lo cual hay que convivir. Bueno, no siempre es fácil aclararlo. Bien, y hablando de estudios, casualmente. De estudios, el electrocardiograma sigue jugando un rol fundamental, hay que hacerlo inmediatamente. A veces tiene la particularidad de que justo cuando se hace el electrocardiograma no se detecta nada. Existen otros estudios como el Holter de 24 horas, que es como un electrocardiograma prolongado, un aparatito que registra durante todo un día, se desgraba y nos da una información mucho más amplia. Seguro. El que le pusieron el fin de semana a la Presidente. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, en algunos casos estudios de laboratorio, análisis, cuando uno sospecha algunas enfermedades clínicas que pueden ser causa de esto. En algunas ocasiones se puede utilizar pruebas de esfuerzo como la ergometría para descartar o ver si estas, ya sobre todo cuando se han detectado arritmias, si hay relación con esfuerzo o no. Y otros estudios que, bueno, son más complejos ya para algunas causas específicas, cuando hay enfermedad coronaria y esas cosas, cateterismo, ya reservados para casos puntuales, no es lo general. Lo principal es el electrocardiograma, el registro de una posible arritmia, porque yo creo que había mencionado que no siempre la palpitación es sinónimo de arritmia. Así es. Pero cuando hay arritmia hay que tratar de documentarla, porque ya entramos en otro capítulo muy amplio, el cual pueden ser benignas, no tener ningún significado, o en algunos casos requerir tratamientos específicos y cosas más avanzadas. Bien, recién usted decía que o bien tenemos que aprender a convivir con estas palpitaciones, o se puede tratar las palpitaciones o no. Bien, eso sería el objetivo de todo este enfoque que hemos hecho. Las palpitaciones, el tratamiento va a depender de la causa. Bien. Ya mencionamos que hay causas comunes o de poco riesgo, no por ello menos molestas, como las de ansiedad, estrés, etcétera, en las cuales algunas medidas generales pueden ayudar a disminuirlas o hacerlas más tolerables, como reducir ingesta de cafeína, de nicotina, tratar de reducir estrés, ansiedad, descansar bien. Ejercicios de respiración o relajación pueden contribuir, las personas que realizan yoga a veces tienen buenos resultados. Y sobre todo el ejercicio regular, sobre todo ejercicios de tipo aeróbico, natación, caminatas, bicicleta, que ayudan muchas veces a hacerlo más tolerable o disminuir mucho los síntomas. En otros casos, cuando hay causas específicas, ya el tratamiento va enfocado a las enfermedades que lo ocasionan, ¿no? Claro. Si hay arritmias, pueden ser arritmias banales que no requieren nada, o en algunos casos tratamientos específicos, antiarrítmicos, inclusive algunos aparatos más complejos para el tratamiento. Muy bien. Doctor, a mí me quedó clarísimo, un placer haber disfrutado de esta charla, y si hay un mensaje final para los oyentes de FM Cielo, este es el momento. Bueno, la idea que con este síntoma que es tan frecuente y que abarca muchas posibilidades es tratar de aclarar la etiología del mismo. La causa. Es decir, a veces la consulta puede orientar a descartar si no hay causas importantes. Saber de qué se trata muchas veces nos ayuda a tolerar mejor, a saber con qué convivimos, y en los casos en que hay una causa subyacente, una enfermedad que lo produce, tratarla a tiempo, no dejar avanzar. Doctor, un placer, muchísimas gracias por habernos visitado, y lo esperamos en otra oportunidad, seguramente con otro tema que esté vinculado al corazón, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Allí estuvimos disfrutando de la presencia del doctor Josué Olmos, hablándonos de palpitaciones cardíacas, un médico clínico, cardiólogo de Cerro Privado Salud. Seguimos en 105.